¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos tengan a esta sesión, a esta masterclass. Les doy la bienvenida y estamos a unos segundos de iniciar. Denme un segundo. Déjenme nada más revisar que todo está perfecto. Amigo Manuel, andas por acá. ¿Podrías prender tu camarita? No te veo. Aquí estoy, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Ahí está como un reflejillo raro. Ahí está. Si hay un reflejillo, pero no Bien, te bien. preocupes. Oye, Corre, déjame corre. Pero bien. presentarte, Sommelier Manuel Negrete, el sommelier que el día de hoy va a estar impartiendo la sesión. Amigo, pues te dejo al grupo, es todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Gracias de nuevo por la confianza. Saludos a todos, muy buenas noches. Pues nada, hoy vamos a empezar a platicar sobre este país que se ha hecho presente en los últimos meses, ya un par de años, en el mercado mexicano, pero que los últimos meses ha apretado con todo, porque es uno de de estos países emergentes que llaman la atención, que si ustedes viven en Ciudad de México, muy probablemente ya vieron los espectaculares de la Moldava por todos lados. Son estos grandes espectaculares que podías ver en el edificio Canadá, sobre Periférico, en Insurgentes, también enfrente del Parque España. Bueno, están por todos lados. Pero una de las cosas es, Moldavia no figura como uno de los países que dirías, he probado vino de tal lado, ¿no? Normalmente es como una de estas cosas que llaman la atención, y ya saben que a mí me gusta hablar de vinos un poquito fuera de lo común. Entonces, eso es lo que nos trae el día de hoy aquí. Gracias a todos por su interés, gracias a los que adquirieron el vino y que lo van a probar en casa, ¿vale? Ya les estaremos haciendo llegar también los que probaron el vino. Recuerden que tienen que mandarme su nombre, o bueno, al mismo correo, el tema de su nombre, para mandarles como quieren que aparezca, para que les mande el certificado, ¿va? Muy bien. Em, Moldavia, entonces, es como les decía, un país interesante, pero poco conocido. Se desmayan de la calidad de los vinos que puedes encontrar hoy en día, pero claro, no es un país tan poderoso en el tema de comunicación como España o Francia o Italia, que son los grandes de Europa Occidental. Entonces, hoy vamos a ver este tema de un país realmente interesante, y un país que la verdad me ha llevado muy buenas sorpresas. Ojalá que todos, sea que hayan adquirido el vino o no, tengan oportunidad de probar más vinos de Moldavia en los siguientes meses, semanas. Pero no se pierdan la oportunidad si se encuentran una etiqueta de Moldavia, por favor, pruébenlo, porque se van a llevar una muy buena sorpresa, ¿vale? Y pues sin más preámbulo, estaba también viendo a ver si se alcanzaba a conectar un poquito más de gente, pero vamos a empezar con la sesión, ¿vale? A ver, aquí, súper. Entonces, ahí pueden ver la presentación. Sí, Sí, perfecto, muy bien. Entonces, existe digamos, esta plataforma, am, ¿cómo decirlo? Esta, pues sí, plataforma de comunicación, que es Wine of Moldova, que es como digamos, Wines of Germany, o el Buró Interprofesional de Vinos de Borgoña, el Consejo Interprofesional de Vinos de Champán, todo este tema de la, digamos, oficina que se encarga de la comunicación de las regiones en particular. Bueno, este es de todo el país, ¿no? Entonces, ellos son los que proveen la información, digamos, más certera de manera oficial, ¿ok? Al correo de reservas @winebarbycmb.com para el tema de los diplomas, porfis, los que hayan adquirido el vino, ¿va? Gracias. Y tenemos entonces un país que después de formar parte de la Unión Soviética, pues está teniendo un resurgir, ¿no? Y claramente lo están tratando de hacer de la manera más ordenada. El único tema es, pues sí tienen, digamos que van un poco atrás de muchos países, como España, Francia, Italia, y un poco en un escaloncito abajo, pues Portugal, Grecia, Alemania, Austria, etcétera, ¿no? Entonces, tratan de hacerlo de la manera más ordenada. ¿Cuál es el único tema? Moldavia tiene también un tema de burocracia bastante establecido, ¿no? Que es como muy
demasiado burocrático, demasiado, no, es que tiene que verlo mi supervisor, no, es que tengo que ver tal. Entonces, de esa manera también la información un poco a veces se va demorando en obtenerse rápidamente, pero una vez que existe la comunicación, fluye todo bastante rápido. ¿Por qué les platico esto? Para que vean que no solo en México pasa, sino en varios países. Y pues bueno, Moldavia tiene un poco este tema, entonces los datos oficiales que obtiene Wines of Moldova a veces tardan un poquito en actualizarse, pero siempre lo puedes ver como una fuente fidedigna de información. Para ubicar Moldavia, que es una de las cosas importantes, es este país que se encuentra justo hacia el suroeste de Ucrania. Está justamente entre Rumania y Ucrania. Literal, no tiene salida al Mar Negro por unos cuantos kilómetros y eso es un tema que precisamente pues tiene que ver con el tema de pagar aranceles, históricamente hablando, y después el tema de los impuestos y el tema de que les controlaran la salida al Mar Negro, ¿no? Entonces, eso es una de las particularidades que tiene Moldavia. Está realmente, o sea, creo que son 10, 12 kilómetros para llegar al Mar Negro, pero justo de un lado está Rumania, del otro lado está Ucrania, ¿no? Entonces, un país bastante, digamos, estrecho y con una pues ubicación que va literalmente corriendo de noroeste hacia sureste, ¿vale? Su capital es Chisinau, ¿no? Y la gente, o bueno, por lo menos las personas que me he encontrado de Moldavia, no he ido a Moldavia, pero las personas con las que he tenido oportunidad de platicar son gente bien amable, son súper abiertos, súper sonrientes, son gente que muestra bastante calidez, a pesar de que de primera instancia tal vez tengan un rostro muy serio, son gente que es bastante, bastante amable y que tienen como idioma oficial el rumano. El rumano lo que tienes es que hay cosas que te suenan como raíz de lengua romance, muy latinizada, entonces hay cosas que aunque no hables rumano, y mucha gente de Moldavia dice, o sea, nadie se interesa en aprender rumano si no eres de Rumania o de Moldavia. Entonces, son como esa gente que tratas de decirles algo en rumano y es como de, ay, cosita, muchas gracias, pero cambiemos a inglés. O sea, entendemos que el rumano no es una de las prioridades en el tema de los idiomas, pero escuchas como hispanohablante algunas cosas y no es igual, es como escuchar portugués, como que de repente hay cosas que cachas y otras que dices, ay, eso sí no entendí nada. Entonces es una de las particularidades que tienes con el rumano. Y vean, como les decía, lo cerca que te encuentras del Mar Negro. Literal, estás a la entrada, o bueno, a la salida más bien del río hacia el Mar Negro. Solo que justamente esa salida la controlan de un lado Rumanía y del otro lado Ucrania, ¿no? Un país que está delimitado por bastantes ríos, que es el Dniester, el Prut, funcionan incluso como fronteras, ¿vale? Y que es uno de los países, digamos, con más montañas, pero el primer dato que les voy a compartir es que es el país con mayor cantidad de viñedos en el mundo en proporción al tamaño del país. O sea, hay otros países que tienen muchísimas más hectáreas plantadas, sí, pero en proporción al tamaño del país, Moldavia es el que más viñedo tiene, digamos, en todo su territorio. Entonces, es una de las particularidades que tienen, ¿vale? Sí, por ahí dice Julio Pérez, esa región del mundo es complicada. Pues hoy en día yo te podría decir muchas regiones del mundo son complicadas. Y bueno, es un tema, la naturaleza humana es nunca estar completamente de acuerdo y nunca estar conforme con todo, ¿no? Que si hace frío, que si hace calor, que si, eh, no sé, hasta Escandinavia tiene problemas porque no tienen suficiente basura y tienen que importar basura. Entonces, no sé, es naturaleza humana, ¿no? Pero dejaremos lo político de lado, solo hablaremos un poquito de la historia, ¿va? Entonces, empezando con la historia, tenemos que hace 70 millones de años ya existía vitis en la zona, ¿no? Con las pruebas famosas de carbono, se dieron cuenta de que tenía mucho tiempo esta zona teniendo vitis. Recuerden que hace millones de años, estamos hablando de 70 millones de años, estamos hablando del periodo Cretáceo, y pues todavía lejos de nuestra era. Entonces, esta zona estaba mucho más hacia el sur, más pegada hacia el Ecuador, no completamente el Ecuador, pero sí mucho más cercana a una región bastante cálida, ¿no? Entonces, ya existía la vid en la zona de manera natural y pues justamente con el paso del tiempo empezó a desarrollarse la planta rastrera o enredadera, que es la vitis, y tiene una, digamos, una sucesora, por así decirlo, regional,
que es la Vitis estivalis Mich y la Vitis ampelopis, ¿no? Entonces, vid en la zona que comprende hoy el territorio de Moldavia ya existía y era un país, o bueno, una zona, una región, no un país, porque todavía no existían los países, era una zona en la que había muchas menos montañas. Las montañas, justamente con el generarse de los montes Cárpatos, empezó a generar también las montañas de la zona de Moldavia. Entonces, eso digamos que fue un proceso que se fue generando, pero también tienes, así como tienes montañas, tienes muchos valles. Entonces, Moldavia es un país que tiene mucha subida y bajada en colinas, tienes ríos y tienes valles. Entonces, te da muchos microclimas, lo cual fomenta el desarrollo de vinos, digamos, diversos, ¿no? A pesar de ser un país no demasiado grande, pues sí tienes una gran diversidad precisamente por la posición natural de los terrenos, ¿no? Y empezamos a hablar ya de el desarrollo, digamos, de una, de un sedentarismo humano, establecimiento humano a partir de la cultura cucuteni, en lo que sería Tripilia, el periodo entre 6000 y 4000 antes de Cristo. Entonces ellos empezaron justamente a tener este acercamiento con la vida, al tema de pues diferentes tipos de vallas y una de las particularidades que empezó a ser, digamos, icónica de Moldavia y un poco la zona de Odessa en Ucrania, es que eran los últimos puntos suficientemente cálidos para cierto tipo de cultivos, para cierto tipo de follaje y de bayas, porque ya si te empiezas a ir más hacia el norte, te encuentras con países mucho más fríos como Bielorrusia, si te vas al oeste, pues está Polonia. Entonces, son lugares ya mucho más fríos en los que no se da ni siquiera el mismo tipo de cultivos y por supuesto que empiezan a dejar de haber ciertas cosas. Algo tan sencillo como las flores. Hacia el norte ya empieza a haber cada vez menos flores y eso hizo que una de las cosas que ahorita vamos a ver más adelante volviera un poco más famosa la zona de Dacia o el territorio de Dacia y posteriormente lo que es Moldova y el reino de Besarabia, era el tema de ser los últimos lugares donde podrías encontrar apiarios. O sea, mucho el tema del desarrollo de la miel, porque pues había suficientes flores, precisamente porque había una mejor fotosíntesis y un clima un poquito más amable que lo que te podrías encontrar mucho más hacia el extremo norte del hemisferio, ¿no? Para el siglo VI antes de Cristo, ya digamos llegando mucho más a una cercanía con nuestra era, hablamos de que esta zona fue colonizada por los griegos, los cuales empezaron a llevar tecnología y varietales productivos que ya utilizaban en zonas mucho más cercanas al Mediterráneo. Aquí fue donde empezaron a tener los primeros acercamientos a tecnificar la viticultura, pues a través de simplemente el compartir la técnica y el desarrollo de la vid, como ellos históricamente lo hacían, ¿no? Entonces, eso es uno de los, digamos, hitos importantes porque entonces empiezan a voltear a ver como uno de los polos productivos más al extremo norte de la conquista griega, ¿no? Digo, en este momento sin saber que pues podría haber mucho más territorios al norte, pero sí que lo fue, digamos, de los últimos extremos a donde empezaron a llevar este tema de la viticultura, sobre todo hablando en el tema del vino, además de otras cosas, ¿no? Para el siglo IV antes de Cristo ya aparece entonces en los textos el vino moldavo, o que sabemos que viene de esta zona, y hablaba del vino diluido, ¿no? Justamente hay dos países de los cuales normalmente se hablaba de vinos diluidos. El primero era los tracios, ¿no? El vino negro de los tracios, que eso tiene que ver más con el Valle de Tracia, por supuesto, y eso es el sur de Bulgaria, justo inmediatamente al norte de Grecia. Y también el que se producía en esta zona de Moldova, o pues posteriormente lo que conocemos como el país de Moldavia, y decía que eran vinos muy concentrados, muy pesados. Recuerden que pues no había control en la fermentación, en la maceración y tal, y pues eran vinos mucho más rústicos. Entonces decía que eran vinos súper potentes, muy pesados, que solo los bárbaros bebían, digamos, por así decirlo, en crudo. Lo que recomendaban en los textos griegos para que no fuera tan pesado este vino es que era lo diluyeras y dependiendo el tipo o el pueblo del que provenía el vino, a veces lo dividías 50% agua, 50% vino o a veces dos partes de agua por una parte de vino.
Entonces tenían hasta recomendaciones de cómo beber estos vinos que llegaban a ser bastante potentes, con varietales antiquísimos, que pues vamos a ver que después forman parte, digamos, de la historia del vino en Moldavia, que son muchos varietales o protovarietales, como la Saperavi, la Rekatsiteli, o las que son, digamos, un poco más modernas, como hoy vamos a hablar precisamente de la Rara Neagra y de la pues ya mucho más moderna, la biórica, en el caso de los vinos que se diagramaron para hoy. Ahora, avanzando varios siglos hacia adelante, del siglo IX al siglo XIV, digamos del 800 al 1300, viene el tema de la expansión del cristianismo, ¿no? Y el tema de la llegada de varias órdenes religiosas, sobre todo para el tema del vino. Ustedes bien sabrán que la cultura o ¿cómo se llama? El, ah, el, ah, sí, pues literalmente para el tema del desarrollo de la viticultura y el producir mejor vino, los más famosos históricamente hablando en Europa son los cistercienses, la orden del Cister, que nació en la abadía de Citeaux, que esto es en Borgoña. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque claro que el tema de la viticultura ya tenía muchos siglos desarrollándose, pero recuerden que antes era un tema de transmisión de conocimiento oral y los cistercienses fueron de los primeros en ponerlo en texto, en decir, mira, si haces esto con la plantita, pues vas a generar una uva más concentrada, o si yo hago esto, pues el efecto es tal. Entonces ya no solo es un tema de compartirlo, sino documentarlo. Y los cistercienses se volvieron tan especialistas en producir vino de alta calidad que empezaron a repartir ese conocimiento en todos los monasterios que podían para poder hacer que la Iglesia Católica pues ganara más ingresos a través de la venta o subasta de los vinos. Entonces, la zona de Moldavia no fue la excepción y empezaron a producir cada vez mejor vino en esta zona. Recordando siempre, Moldavia funcionaba como uno de los últimos polos productivos hacia el norte, en el que tú podías producir vino más o menos de la misma manera que conocían en Europa Occidental, ¿vale? Entonces, eso es uno de los temas a tomar siempre en cuenta, no lo olviden, por favor, ¿vale? Para finales del siglo XII, precisamente, vienen estas unificaciones, guerras civiles, problemas y tal, pero de las zonas, digamos, más prósperas que empezaron a surgir fueron los reinos de Valaquia, que esto es Rumania, lo que después se conocería como la zona de Transilvania, ¿vale? Y la zona o el reino de Moldova, el ducado de Moldova. Entonces, esos fueron, digamos, los pre-países o los protopaíses que después generarían a Rumania y a Moldavia, ¿no? Para el siglo XIV finales empieza a haber este registro de, literal por escrito, de los viñedos, los apiarios y toda la producción agrícola que existía en Moldova. Y eso es lo que empezó a, digamos, a ponerle un poquito más de orden y empezaron a ver cuáles eran sus principales mercados y se dieron cuenta que los principales importadores de productos de Moldova eran precisamente Rusia y Polonia, países que pues por el clima y por la cercanía no podían producir lo que ellos, pero sí estaban demasiado cerca como para hacer sus principales mercados de ¿cómo se llama?, de importación-exportación. Entonces, pues fueron sus primeros aliados económicos naturalmente hablando y pues claro que fueron unos de los que empezaron a consumir cada vez más el producto de Moldova, ¿no? Moldova sigue siendo también el nombre en inglés, recordando siempre que en español sería Moldavia, ¿vale? Y para el siglo XVI, en 1500, a mediados, viene el desarrollo de la viticultura con este señor súper sonriente de la imagen, que es Esteban III, ¿no? Entonces, viene este señor a decir, bueno, los otros países que están cercanos a nosotros ya tienen mucha cultura y tenemos mucho que aprender, aunque ya tenemos labrado un poco nuestro lugar. Entonces empezaron a importar ciertas variedades que fueran famosas y especialmente tenían cerca a los húngaros, ¿no? Después el tema del Imperio Austrohúngaro, cómo empezó a crecer en el tema del vino y a ser mucho más famoso, y que empezaron claramente a segmentarse en dos tipos de vino, principalmente los tintos de Egri Bikaber y los famosísimos vinos de postre de Tokay, que son para otra sesión, ¿no? Entonces, ay, perdón, entonces viene el tema de la importación de
varias de sus uvas icónicas, entre ellas la Hars Lebelú, o en el caso de Moldavia le llamaron Hars Lebeliu, y la Furmint, que son uvas principales para elaborar Tokay. Bueno, en Moldavia, perdón, la llamaron Grashu de Kotnari, ¿vale? Entonces, grasa de Kotnari, que es el nombre con el que se le conoce, pues la misma variedad que la Furmint. Algo así como lo que pasa con Tinta Roriz y Tempranillo. Es la misma uva, solo que Tinta Roriz, pues en Portugal, y Tempranillo en España, con sus otras 40.000 sinonimias, dependiendo la región en donde estás produciendo, ¿vale? Para 1842, entonces mediados del siglo XIX, una de las cosas más importantes para la historia del vino en esta parte del mundo, viene la fundación de la Academia Enológica de Besarabia, que es la primera, digamos, universidad en la zona y podría decir casi del mundo en el tema de desarrollo de solamente um, carreras, por así decirlo, que tuvieran que ver con la producción de vino. Es decir, agronomía, viticultura, ampelografía, enología, todo lo que gira alrededor un poco de poner un viñedo y desarrollar vino. Bueno, la Academia Enológica de Besarabia literal era una universidad o una academia solo dedicada a lo que nos ayudara a producir vino. Entonces ya existían universidades donde existía el tema de la enología, pero eran universidades que tenían, así como en otras, pues derecho, música, otras cosas, medicina, y tenían enología. Esta es la primera en la región y creo que hasta del mundo en el tema de solo enfocarse en carreras que tengan que ver con la producción de vino. Entonces, eso es pues algo que tal vez no esperas de un país que no es tan grande, pero que tiene una, digamos, un enfoque productivo de calidad. Entonces, una de esas cosas, digamos, importantes, ¿no? Nosotros teníamos 20 añitos de ser un país independiente y ellos estaban preocupados por una universidad enológica. Entonces, pues es normal. Ahora, viene el famosísimo ataque de la filoxera. Para los que no lo saben y no están familiarizados, el tema de la filoxera es un pulgón que viene de América y que empezó a llegar a Europa gracias al tema de la revolución industrial, en el que los tiempos para llevar barcos desde América hacia Europa pues recortaron bastante y que permitieron la llegada de este famoso pulgón que lo que hace es comerse a la vid, sea cualquiera de sus partes. Entonces las hojas no es problema, los sarmientos no son tanto problema, pero si se come las raíces, pues te seca la planta. Entonces, entre que están en un punto no tan cerca de Europa Occidental y que les llegó la filoxera, la pasaron bastante mal en Moldavia. Se fijan, es una ventana de tiempo de poquito más de 23 años, casi 24. Entonces, de que les llegó la filoxera a que se empezaron a hacer los primeros injertos en la parte de Europa Occidental y que les llegó esa información y lo empezaron a aplicar en Moldavia, pues fue casi un cuarto de siglo que la pasaron bastante mal los viñedos de Moldavia. ¿Cuál es la gran ventaja? Que hay zonas donde la filoxera pues, no pudo acabar con el viñedo por el tipo de terreno. Recuerden que la filoxera se vuelve letal cuando se comen las raíces de las plantas, pero si el suelo es muy profundo, en ejemplo, suelos de licorella o suelos de lajas en los que son demasiado profundas las raíces, o suelos de arena, como la raíz es muy profunda y está muy abierta, por así decirlo, muy pues segregado el sistema radicular, es más difícil que la filoxera te seque la planta. ¿Por qué? Pues porque la filoxera al final de cuentas necesita oxígeno para vivir. Entonces, entre más se meta hacia las raíces, pues menos oxígeno va a tener y se termina por morir. Entonces, hay algunas zonas de Moldavia que tienen viñedo prefiloxérico, no tanto, pero sí existen, ¿vale? Entonces, es una de las, digamos, ventajas que existió. Y hablando del siglo XX, fue el mejor momento del viñedo en Moldavia, porque ya tenían tecnología, ya tenían injertos, ya habían pasado lo peor. Entonces, casi todo 1900 fue lo ideal, ¿no? El tema del desarrollo y el crecimiento del viñedo durante el siglo XX fue exponencial, con un gran, digamos, paréntesis que fue el tema de la prohibición. Ahorita vamos hacia allá, ellos también tuvieron su propia ley seca, ¿no? Entonces, hablando de contexto histórico-político, para 1917 se modifica, digamos, el terreno de lo que hoy en día es el país de Moldavia y se vuelve la República Democrática de Moldavia.
un poco en vísperas del tema de la Primera Guerra Mundial, el tema de los conflictos, y que empieza a ser una república asociada o cercana a la URSS, ¿no? Entonces empieza a ser como un tema particular de control del gobierno, sin ser completamente, digamos, la URSS o Rusia, después la URSS más bien, y pues pues sí, una subordinación a lo que les dijeran de cómo producir. Entonces, eso marcó, digamos, el inicio de la crecida en los viñedos en esta zona, porque recuerden que la URSS, pues prácticamente todo estaba en un terreno demasiado frío, a excepción de Ucrania y pues todos los países, Letonia, Lituania, Estonia, demasiado frío, Bielorrusia, por supuesto, demasiado frío. Entonces, Moldavia era como esos últimos países donde podías producir. Junto con Bulgaria, Moldavia y Bulgaria se volvieron los dos principales proveedores de vino y brandy para toda la Unión Soviética. Entonces ahí fue donde subieron como la espuma sus industrias, ¿no? Y para 1918, precisamente después de empezar el desarrollo, se une con Rumania, lo cual no duró demasiado tiempo. Y en 1940 ya se terminó de ingresar a la URSS como República Socialista Soviética de Moldavia, pero ya habiéndose separado de Rumania. Entonces, digamos que el inicio del siglo XX fue raris para los moldavos, como que tuvieron de somos, pero no somos, pero sí estamos, pero no. Un poco lo que pasó con Alsacia y Lorena en el Imperio Alemán y regresaron a Francia y volvieron a ser entregados con los tratados de Versalles iniciales y luego otra vez la ocupación y tal. Un poco así como Alsacia se vino y fue de Francia hacia Alemania, un poco así pasó con Moldavia entre la Unión Soviética, Rumania, somos independientes, pero no, y nuevas fronteras, pero ahora son los ríos. Entonces como que fue un inicio raro, ¿no? Dice Jorge, ¿qué impacto tuvo la era soviética en el desarrollo o estancamiento de la industria vinícola moldava? Para allá vamos, precisamente. Entonces, con la entrada ahora sí a full, porque en 1917 era una república democrática que estaba bajo el yugo de la Unión Soviética, pero todavía no era parte es como ahorita pasa con Bielorrusia, ¿no? No son parte de Rusia, pero es como de, sí, señor Vladimir Putin, lo que usted diga, nosotros somos prácticamente otra provincia de Rusia. Y así pasaba con Moldavia, porque al ser un país mucho más chiquito y militarmente hablando menos resistente, pues era una jugada mucho más inteligente llevarse bien con los vecinos. Por eso se terminaron uniendo con Rumania y después fue como de, no, no vamos a poder, mejor somos parte de la Unión Soviética y listo. Pensemos en que para 1940 pues ya estaba iniciada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este tema de los movimientos geopolíticos pues te obligaban un poco a tomar un bando y decidir qué era lo mejor para tu pueblo, ¿no? Entonces, a la entrada a la Unión Soviética, pues tenías una protección militar importante y pues se le dijo a Hitler que no tratara de invadir Rusia en el invierno y pues bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, este tema de estar bajo el yugo soviético tenía su ventaja, pero también tenía sus desventajas, ¿no? Entonces, ahora sí que dirían por ahí, donde manda capitán, no gobierna marinero, entonces prácticamente hacían lo que el gobierno central de la URSS les decía. Para 1945, justo en el balance o estatus de la Unión Soviética, eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se hace un censo de los viñedos que existen en la Unión Soviética y por supuesto en Moldavia, y se llega al número de 98.500 hectáreas. Si lo comparamos, por ejemplo, Alemania hoy en día tiene arribita de 100.000 hectáreas, 103.000, 105.000, dependiendo del año, pero anda siempre arribita de 100.000 hectáreas, como una referencia, ¿no? Entonces, pues para el tamaño del país que es Moldavia, que es bastante chiquitín, pues no es nada despreciable el número, de hecho es bastante bueno, ¿no? Entonces, eso lo posiciona sobre todo en el tema de producción de vino, vino blanco, vino rosado y brandy. Ahorita vamos a platicar de eso más adelante, ¿va? Entonces, ellos son de los principales proveedores de toda la Unión Soviética. Para 1960, solamente Moldavia producía el 25% del vino que se consumía en la URSS, ¿vale? Bulgaria era el otro principal productor y pues claramente otros países, un poquito les decía en Ucrania, en la zona de Odessa,
Rusia produce poquito vino en la zona de Krasnodar, principalmente, pero también un poco el tema de la importación de países, digamos, aliados o un poco alineados con el bloque soviético, ¿no? Entonces, un poco es como el tema de seguir esta tendencia de lo que el gobierno central de Rusia diga, bueno, de la Unión Soviética en ese entonces, y llegamos a la cifra más alta o de las más importantes para inicios de los 80, que eran 12 millones de hectolitros y 193,000 hectáreas, que llegaron a ser el sexto viñedo más grande a nivel mundial. 193,000 hectáreas es un poco como si unieras todo el viñedo de Burdeos y del Valle del Río Loire. Entonces, no es nada despreciable, ¿no? Casi 200,000 hectáreas en un país chiquitín. Pensando un poco qué pasaba en el 82, pues también empezaba a ver el desarrollo de nuevos mercados y un tema de ya empezar a hablar de denominaciones de origen que funcionaran como marcas poderosas. 82, por ejemplo, es el año en el que se firma la creación de la denominación de origen Ribera del Duero. Entonces son como estos movimientos en los que en diferentes polos productivos ya empiezan a tomar peso los nombres, más allá de solo el país, los nombres de cada región, ¿no? Pensemos que un poco en España, pues la gente va a consumir principalmente vino español, pero dentro de España la gente consume principalmente el vino regional o cercano a donde tú vives, lo que te va a salir más barato, lo que históricamente se lleva con tu comida, etcétera. Para esta década de los 80 que digamos tiene como inestabilidad social en la que muchos países empiezan a reconfigurarse y pues todavía existía Checoslovaquia, existía la Unión Soviética, que después empezaron a fragmentar, empezó a surgir un regionalismo importante en toda Europa. Entonces también este subir de crear fama alrededor de las denominaciones de origen, existieran legalmente o no, o por lo menos regionalismos que vas ubicando. Entonces, eso también le funcionó a Moldavia y empezaron a posicionarse como un gran productor de vino blanco y rosado de alta gama para la Unión Soviética principalmente y por supuesto para su propia República Socialista Soviética de Moldavia, ¿no? ¿Cuál es el tema? Creció tanto la producción que entonces viene un tema de consumo excesivo porque era muy barato. Entonces, todo el vino, digamos, que se podía producir en un país tan chiquito, empezó a generar sobreproducción de lo que se podía consumir y empezó a haber problemas de alcoholismo. Entonces, la misma Unión Soviética empezó una campaña anti-alcohol y pues ya ven que eran un poco hostiles en la forma de establecer nuevos reglamentos. Entonces, pues fue bastante, digamos, intrusivo el tema de cómo ejecutar estas campañas, ¿no? Pues para mí lo mismo en 1985 y hasta el 87 vienen destrucción de viñedos masiva, quemas, arrancarlo, producir otro tipo de cultivos, lo cual pues fue un gran disparo en el pie precisamente para los productores, pues bueno, un poco si el gobierno centralista lo demandaba, no había mucho que hacer, ¿no? Y con la caída de la Unión Soviética, pues nace el país moderno que sería la República de Moldavia, que pues un poco ya estaban liberados del gobierno central, ok, pero ahora ya no tienes su protección militar ni su soporte económico y un poco te vas a tener que buscar la vida como el resto de los países, ¿no? Entonces, cosas buenas y cosas malas de independizarte de un gobierno pues casi tiránico como lo era la URSS y empiezan a buscar, digamos, cómo avanzar en el plano mundial. Siendo un país que tenía tanto viñedo y que la cultura, digamos, del vino es importante para toda la gente que pues vivió en la época previa a la prohibición o al problema de tener que arrancar viñedos y que siguen interesados en seguir con ese modus vivendi, pues una de las primeras preocupaciones fue, pues vamos a agregarnos al organismo internacional del vino, ¿no? Entonces, luego, en el 92 ingresan a la OIB y para 1994 se empiezan a establecer las primeras leyes ya moldavas de acuerdo a la producción para el tema del vino, ¿no? Empezaron a crecer poquito a poco. El gran tema es que pues antes el capital o el sustento podía venir del gobierno o del estado y pues a su vez con una autorización del gobierno central de la URSS. Después fue como de, bueno, ¿y quién tiene la lana y quién tiene las ganas
poner bodegas privadas, ¿no? Entonces, ese tema tomó unos años y empezaron a surgir realmente ya las bodegas, más o menos como las conocemos hoy en día, a partir de la década del 2000. Empezaron a crecer, llevaban buenos numeritos y pues al final, siendo vecinos de países que no pueden no pueden producir vino debido al clima, o sí pueden, pero muy poquito, entonces empiezan a venderle de nuevo a los vecinos, pero ya no como parte de, en este caso, de Rusia, sino como vecinos, ¿no? El tema es que, pues ya saben que Rusia es un país medio berrinchudo, entonces, pues vinieron estos bloqueos rusos de que sí te compro y te compro y te compro y de la nada, ¿saben qué? Todo está bloqueado, no le compren a Moldavia, no le paguen, no tal. Entonces les pasó en 2006 y sí los agarraron un poco con los dedos en la puerta. Para el 2013 los moldavos ya como que se las olían y ya decían, no nos vuelve a pasar. Y fue a partir del 2010 para acá que empezaron a buscar expandirse dentro del mismo Europa del Este y luego Europa Occidental. Su campaña un poco ha sido como de, mira, nosotros hemos producido vino de buena calidad históricamente, llevamos años haciéndolo, pero pues ustedes no nos conocían porque todo se quedaba en la URSS. Entonces, en países como Francia, como España, como Italia, Inglaterra, pues va a ser un poquito más difícil que encuentres vino moldavo digamos, en grandes cantidades. Casi todos los países tienen algún importador o distribuidor que lo tenga, sobre todo Inglaterra, que pues históricamente hablando, pues son bastante abiertos, en Bélgica, en Países Bajos, pero tan tradicionalistas como Francia, España, Portugal, Italia, que tienen industrias enormes, es mucho más difícil. Ahora bien, sí tiene que ver también con un tema de las grandes cartas de vino, de Wine Spectator, de tal, pues normalmente buscas tener una gran diversidad de etiquetas, así como de, pues tengo un vino de China y uno de Grecia y uno de Bulgaria y uno de, así, de Canadá, para poder decir check, ¿no? Y los tengo y mi carta es súper diversa, pero pues no son de los vinos que más vas a vender. No así en el caso, por ejemplo, de Georgia, de Bielorrusia, de Albania, de Bosnia, que a pesar de que todos ellos producen vino, pues son industrias mucho más pequeñitas y aunque Albania casi todo se lo compra a Italia, prácticamente son italianos, o bueno, literal están enfrente de Italia. Bosnia un poco también sus vinos son un poco difíciles. Entonces, estos países como Bulgaria y Moldavia tienen una gran oportunidad de hacerse como un espacio en el mercado. Y un poco hacia el mercado estadounidense, canadiense y mexicano, empiezan a abrirse camino los vinos moldavos, sobre todo bajo la bandera del buen costo-beneficio y vinos con mucha historia que a lo mejor no tenías en el radar. Y un poco es como ese tema de incluso hasta la campaña de comunicación, lo vieron en la primera diapositiva, Wines of Moldova lo vende como a legend alive, ¿no? Una leyenda viva. Este tema de, pues históricamente somos grandes productores, pero pues nos perdimos un poco en el mapa por la época soviética, ahora queremos comunicarnos ante el mundo, ¿no? Entonces, eso es importante de considerar. Última parte, digamos, de la historia. En 2014 nace Wines of Moldova y ese mismo año entran, digamos, dentro del el espacio de la Comunidad Económica Europea. Entonces empieza a fluir mucho más rápido el vino al eliminar los aranceles ¿cómo se llama?, de comercialización del vino. Y para 2016 se tenía este dato de las 112,000 hectáreas dentro de tres indicaciones geográficas protegidas, que son Codru, Stefan Boda y Palul Louis Trajan, ¿vale? Entonces, ese no es el dato más actualizado, viene una diapositiva con las cifras actuales, pero un poco para que se dieran cuenta, las indicaciones geográficas protegidas de Moldavia no tienen tantísimo tiempo existiendo, ya en papelito habla. Históricamente sí, como un tema de, bueno, estas son las zonas productivas, pero ya para el marco europeo, para la Comunidad Económica Europea, pues son indicaciones geográficas que tienen poco menos de 9 años, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Si México acaba de tener su primera indicación geográfica con Querétaro, pues así que digan vamos muy tarde, no vamos muy tarde, vamos bien. El tema es que se siga desarrollando ese tema de segmentación y reglamentación, ¿no? Eh, Me pregunta aquí Julio Pérez, son Manuel, ¿qué tan complicado es ir a un viaje no turístico a Moldavia?
honestamente yo no he ido a Moldavia. Que yo sepa, no es nada complicado. O sea, te digo, un poco el tema es que todo el mundo habla rumano, pero pues como saben que la mayoría de la gente no habla rumano, te encuentras bastante gente que habla un inglés bastante bueno, o bueno, entendible. Y una cosa que sí me decían es, ahorita hay como una gran oportunidad para visitar viñedos en Rumania, monasterios que también son increíbles, las montañas y tal. Y ahorita es un buen momento hasta en el tema económico, porque como está la guerra de Rusia y Ucrania, pues un poquito no estás ahí, pero sí está al lado, como que hay mucha gente que ha evitado ir a la zona. De hecho, hace poquito me dijo un alumno mío que sus papás acababan de ir a Rumania a visitar monasterios y tal, y que justo encontraron con que era una gran oportunidad ahorita, porque pues está la guerra, pero a ver, un poco nosotros como mexicanos nos escandalizamos del tema de la guerra, porque no la hemos vivido, digamos, los últimos años, salvo los conflictos internos que ya todos conocemos, pero el tema de una guerra abierta de país contra país, para nosotros es muy raro. Para, para Europa en general, es así como me acuerdo cuando empezó esta guerra Ucrania-Rusia, estaba yo en España y me estaba quedando en un hostal en Peñafiel, porque pues literal normalmente me quedo en hostales porque pues, solo llegas a dormir y te vas. Entonces, estaba en el desayuno hablando con la dueña del hostal, una señora española súper, súper amable, de unos 70 y pico años, y estábamos viendo la tele y decía este problema de que Putin había empezado el movimiento militar y tal, y yo así de, no manches, hay guerra y yo estoy acá en España, ¿no? Y lo que dijo la señora fue, ay, va a haber guerra, va a subir el gas. Y fue como de, señora, hay gente muriendo, ¿cómo que va a subir el gas? Y pues sí, un poco después lo ves desde el plano de, a ver, Europa, nosotros nos ha tocado vivir un periodo de paz extraordinario, por así decirlo, pero si ves históricamente, las guerras civiles, las guerras regionales siempre han existido, ¿no? Insisto, naturaleza humana. Entonces, nosotros lo vemos como de no manches, se están agarrando, es como decir, se están agarrando a catorrazos a de aquí a, no sé, en Zacatecas, yo estando en Ciudad de México. No estoy al lado, pero tampoco es que esté súper lejos, ¿no? O sea, no está definitivamente aquí a tiro de piedra, pero no está tan lejos. Para ir a Rumania o a Moldavia hoy en día es como de, pues sí, los vecinos de al lado tienen problemas, pero pues aquí está bastante tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces es como muy particular. Entonces, cerrando un poco ese tema de la pregunta, nunca he hecho un viaje no turístico a Moldavia, pero hasta donde yo sé es un buen momento para hacerlo y las zonas vinícolas están bastante cerca de la capital en Chisinau, entonces yo creo que no va a ser mayor problema rentarte un coche y moverte. Por supuesto, creo que sí tienes que hacer reservas para asegurarte de que quien te reciba sepa hablar inglés. Eso sí es importante, ¿no? Porque hay lugares donde, insisto, si no es fuera de la capital, pues hay gente que habla menos inglés o que no le vas a entender muy bien. Entonces, solo garantizarte, de hecho, si tú te metes a los sitios web de las bodegas, e incluso de Wines of Moldova, te dicen acepta reservaciones y acepta grupos o paseos en inglés. Entonces, eso hay que verificarlo cuando te metes a las bodegas y, por supuesto, creo que también nuestros amigos de la importadora La Moldava podrían ayudarles con eso. Si tienen este interés en hacerlo, al final les dejo mi correo para que me manden cualquier cosilla y los ponga en contacto, ¿vale? Ahora, cifras actuales, el último dato que ofrece Wines of Moldova son 117,000 hectáreas, ¿vale? Entonces, estamos hablando de más o menos el tamaño que tiene Burdeos, ¿no? 1,8 millones de hectolitros, bueno, la cantidad de viñedo lo ubica en el número 16 mundial, la cantidad de litros producidos en el top 20 casi siempre, Moldavia, en este caso en el 19, y que el mercado de vino está casi completamente afuera de Moldavia, siendo una población pequeña, creo que no rebasan ni los 7 millones de habitantes en Moldavia, de hecho lo voy a revisar, ¿vale? Em, es un tema de, pues producen mucho más de lo que consumen. Vea, no, acabo de buscar la población, no llegan ni a 2,5 millones, hay más gente en Iztapalapa que en todo Moldavia. Entonces, pues sí te das cuenta un poco de, es demasiado vino para tan poca gente, ¿no? Entonces es normal que su mercado de exportación sea tan importante. Y el consumo
digamos, diagramados de 22 litros per cápita. Este es el dato de 2021, que es lo último que te garantizan que es como lo más certero, siendo su consumo más alto per cápita en el 92, justo cuando terminó la Unión Soviética y se independizaron, pues literalmente dijeron que eran años en los que la gente estaba de fiesta y bebía demasiado vino, y el más bajo tuvo que ver con los bloqueos y problemas que tuvieron con los vecinos en 2010, ¿no? Bajando a 3.27 litros per cápita, que fue pues, prácticamente caerse un 1000%, ¿no? Dice Alicia, Manuel, yo fui a Rusia incluyendo Kiev hace años, ok, supongo que todavía era URSS, y preferían que les hablaras en español que en inglés. Sí, un poco por el tema de, claro, no son tan amigos del imperialismo gringo, pero hoy en día es también un tema, a ver, la gente a la que le hablas como les decía, el español y el rumano hay cosas que te cachas, pero hay otras cosas que es como de, pues hay gente, ya no era URSS, ¿ok? Entonces, fuiste a Rusia y a Ucrania, ok. Y y pues sí, o sea, si hablan rumano, probablemente te entiendan el español. Hay lugares donde probablemente te prefieran que les hables en español, pero sí, sobre todo, las bodegas, eso sí estoy seguro, porque lo puedes verificar en Wines of Moldova, te ponen, acepta o no, prefieren hablar en inglés. Ve, Lucrecia dice, yo fui a Rumania y sí preferían hablar inglés. Entonces, pues un poco depende, ¿no? Yo creo que si hablas inglés y hablas español, ya sea que prefieran uno o el otro, pues no tenemos bronca, ¿no? Respecto a las regulaciones, ¿están alineadas en la Unión Europea? Sí, porque al final, si quieres exportar y quieres pertenecer al marco de la Comunidad Económica Europea, te piden ceñirte a sus reglamentos, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema, digamos, importante. Así como un poco, hablando, por ejemplo, de Chile, la ley en Chile te dice que si tú vas a poner añada o región o varietal, tiene que ser mínimo 75%, pero si quieres exportar a la Unión Europea, tiene que ser 85%. Entonces, pues prácticamente todas las bodegas en Chile se ciñen al 85%. Entonces, lo mismo hacen muchos países, incluido Moldavia, para poder hacer ágil el tema de la exportación y no tener que decir, este lote va a tal mercado o a tal, sino simplemente si cubrimos el mínimo para la Unión Europea, es el mínimo para todo el mundo, entonces te evitas muchas broncas, ¿no? Ahora, en términos de uvas, Moldavia es un crisol de uvas. Hacen un poco de todo. De hecho, una de las cosas que me sorprendió es que fuera, por ejemplo, a mí que me encanta el vino de Borgoña, en Borgoña la cepa blanca secundaria al Chardonnay que más se produce y que es icónica, han de ustedes saber que es el aligoté. Hay más aligoté en Moldavia que en Borgoña. Entonces es una cosa bien particular. Tienen producción de muchas cosas porque como es una tierra muy rica en viñedos, pues también tienen cosas como de, a lo mejor en una de esas le pegamos al gordo con otra variedad y se empieza a vender bastante bien. Ahora bien, locales históricas están la Rara Neagra, como la que van a probar los que pidieron el combo de vino, la Feteashka Neagra, que también se produce bastante y que es de las más conocidas, la Feteashka Regale y la Feteashka Alba, que son variedades blancas. Las primeras dos tintas, las segundas dos blancas, ¿no? Entonces, este tema de producir con variedades, digamos, históricamente autóctonas, y no solo de Moldavia, esto es importante decir, estas variedades las puedes encontrar en Hungría, en Rumania, un poquito también en Ucrania, Georgia, por supuesto, digamos, en varios países de Europa del Este. No es como que te diga, estas son variedades exclusivas de Moldavia, no, son regionales, ¿no? Un poco antes de que existiera el diagrama de los países que conocemos hoy en día, ¿no? Y que está en constante movimiento. La nueva generación de variedades que sí han sido desarrolladas, digamos, para mercado interno o regional dentro de Moldavia, pues tenemos precisamente este tema de la Alp de Onicani, no sé, no hablo rumano, Codrinci, la Biórica, que hoy vamos a probar, o que, bueno, probarán los que pidieron el combo, la Leyenda y la Ritón. Entonces son variedades, digamos, modernas, que se han ya sea hibridado o cruzado entre variedades viníferas o hibridado con otro tipo de variedades no viníferas. Y el tema del desarrollo, sobre todo para resistir ciertas cosas como enfermedades fúngicas,
incrementar o reducir rendimientos y también la resistencia al frío o a la humedad. Por supuesto, quien es mucho más líder en este tema pues es Alemania y Austria con el tema de la Universidad de Geisenheim en Alemania y la de Stiftkloster Neuburg en Austria, ¿no? Pero la vez pasada en China hablábamos del Beijing Botanical Garden of Institute of Botany de la Chinese Academy of Sciences, que es también bastante importante. Bueno, la Universidad Enológica de Besarabia también hace lo suyo, específicamente pensando en las necesidades de los productores de Europa del Este, ¿no? Dice, ¿qué combos estuvo vendiendo? Disculpa. Es que aquí puse como sugerencias para los que querían probar vino, una bodega que se llama Fautor, un vino tinto que se llama Aurore de la uva Rara Neagra y un blanco que es la línea Fiori de uva Biorica, en este caso, de una bodega que se llama Radacini. La Saperavi es una uva que es mucho más autóctona de Georgia. Las dos, digamos, icónicas georgianas son la Saperavi y la Ricazzitelli, ¿vale? Entonces, no la considero como una uva regional endémica de esta zona. Por supuesto, aquí viene caucásicas, Saperavi y Ricazzitelli. Todavía no acababa la diapositiva. Pero sí, justamente son variedades que puedes encontrar en esta zona, ¿no? Entonces, el vino que me dices tú, Alejandra, el Lupi, es un vino que yo lo encuentro para el que le gusta el estilo de vino como californiano, estilo, por ejemplo, los vinos como el The Prisoner o un poco Caymus o tal, estos vinos que son como muy aromáticos e intensos en boca, un poco como intensos, sin el tema del azúcar residual, ¿no? Y tener esta sensación como muy frutal, pero poderosa, contundente, la Saperavi te ayuda mucho con eso, pero tienes que saberla trabajar. Por ejemplo, en el Lupi, que es un vino que la verdad es que es un exitazo, es un ensamble que lo que hace es controlar a la Saperavi. De esta misma bodega del Fiori Biorica hay un Saperavi 100%, y también la Moldava importa uno es una bodega que se llama Purcari. Hay una línea que se llama Academia Purcari que tiene un 100% Saperavi que vale mucho la pena. Saperavis no hay muchos en México. Por ahí hay un Saperavi chino de Domain Puchang que manejan los de Feng Tu Wines. Por ahí hay un par de georgianos, pero la Saperavi es una variedad bien interesante si te gustan los vinos estilo Toro, estilo Priorat, estilo estos estadounidenses como muy contundentes porque son vinos intensos, ¿no? Entonces un poco eso es lo que puedes tener con la Saperavi. Sí pueden pedir todavía el combo de vinos. Si piden el combo, también tienen su diploma de la sesión y lo pueden pedir al correo de reservas @winebar.cmb.com, ¿va? O pueden venir a comprarlo al Wine Bar también y no les cobramos el envío, ¿vale? Si están en Ciudad de México. Eh, sí, hasta ahorita todas estas uvas son vinífera, alilat y salvo los que dicen nueva selección, porque acuérdate que aquí puede haber hibridación entre vitis vinífera y otras vitis como la brusca, riparia u otras variedades no viníferas, ¿vale? Las caucásicas y las locales sí son viníferas, ¿va? Este, pa, pa, pa. Listo, muy bien, creo que acabaron las dudas hasta acá. Ahora, en el caso de variedades internacionales, como les decía, hacen de chile, mole y pozole un poco porque también quieren como medirse. Los moldavos han sido muy inteligentes en decir, producimos con esto que es histórico, esto que es el New Wave, por así decirlo, esto que son las protovariedades y esto que son las variedades internacionales. De manera que si quieres probar un moldavo raro, por así decirlo, de variedades que no encuentras en el resto del mundo, hay. Si quieres probar un moldavo moderno, hay. Pero si también quieres decir, pero ¿qué tal un Cabernet Sauvignon y medirlo contra Cabernet Sauvignon de otra parte del mundo? También hay. Entonces también producen variedades internacionales un poco para acercar a ciertos mercados que les funciona de esa manera. Entonces, tanto tintas, está el Cabernet, el Merlot, el Malbec, Cabernet Franc, Syrah, Pinot Noir, encuentras hasta Sangiovese y otras cosas. Y en el caso de blancas, hay Chardonnay, por supuesto, como en todo el mundo, Pinot Gris, Riesling, Sauvignon Blanc, les digo que tienen más aligote que incluso Francia, Muscato Tonel, Traminer, te encuentras Friulano, perdón. Hay muchas cosas. Entonces está bien interesante lo que te puedes encontrar de vino de Moldavia, ¿no? Gracias, Julio. Copenhague 23, aquí es el wine bar precisamente.
Va, muy bien. Aquí los esperamos o si gustan el vino les podemos mandar a su casa. Va. Y bueno, pues nada más vamos a entrar al tema del overview de las regiones. Recuerden que hay tres indicaciones geográficas protegidas en Moldavia, siendo la más grande Kodru, la más pequeñita Stefan Boda y la más al sur, la de Balul Lui Traian. Siempre tomando en cuenta que hay muchos ríos y hay muchas, pues no montañas, pero sí colinas o cerros, digamos, que puedes encontrar. El terreno de Moldavia siempre es muy ondulado. Entonces, el tema de no perder nunca de vista que hay muchos microclimas, lo cual fomentan el tema de vinos, digamos, con características muy particulares, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Va? Vamos a empezar con Kodru, que es la región más próxima a la capital, o la región donde se encuentra la capital, que recordemos que es Chisinau, ¿vale? Y es una región con un clima continental de libro, es decir, estaciones del año bien marcadas, llueve cuando tiene que llover, cambio climático, pero sí tienes este diferencial térmico en el que los días son de cálidos a calientes, con ya algunos problemas de ondas de calor, pues no tan esperadas, un tema de noches frescas a frías e inviernos bien marcados, ¿no? Acá encuentras un suelo muy particular que es el Chernozem, casi 2/3 de lo que tienes en la zona de Kodru son Chernozem, entonces es un tipo de suelo bastante fértil, ¿vale? Que tiene dos cosas muy particulares, como hay fósforo y hay potasio, te hace plantas muy vigorosas y muy resistentes. El tema es que si tú no las controlas, te generan sobreproducción. Entonces, si tú quieres volumen, pues no hay bronca. Pero si quieres calidad o quieres hacer un vino más boutique o de un, digamos, volumen más pequeñito, también para evidentemente cobrarlo más caro, tienes que estar muy detrás del viñedo. Entonces tienes que estar pode y pode, raleo, raleo, raleo. En temas de altitud, no es tan, digamos, tan alto, de 150 a 400 metros sobre el nivel del mar. De hecho, en ningún punto de Moldavia, a pesar de que tiene estas ondulaciones y cerros, colinas, nunca estás demasiado alto sobre el nivel del mar y la referencia particular, pues es el Mar Negro, ¿no? Y en tema de pluviosidad, andas entre los 450 y los 550 milímetros anuales. Entonces, literal, en muchas zonas de Kodru y en general de Moldavia, no tienes que regar suficiente con el agua que te cae de lluvia y por supuesto los ríos, siempre tomando en cuenta que hay muchos ríos y riachuelos, entonces agua no es algo que les falte a los viñedos, ¿no? Entonces, pues básicamente tienes una región de libro para poder producir. ¿Por qué creen que les digo hay tanto viñedo en Moldavia? Es un cultivo, digamos, muy solicitado en el país. Entonces, al tener tantos valles, estos pequeños riscos, ¿vale? Y el flujo de los ríos principales como el Prut y el Nistru, tienes una gran diversidad de uvas y de estilos que puedes producir. En Kodru te puedes encontrar desde pet nuts hasta vinos de postre. ¿Cuál es el tema? Pues sí se especializan en ciertas cosas, dependiendo el microclima o la región en la que te encuentres, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas a siempre tomar en cuenta, pero prácticamente en Codru puedes encontrar de chile, mole y pozole de buena calidad y de buenos precios, ¿va? ¿Cuáles son los temas que hay que tomar en cuenta? Por su ubicación entre ríos y la forma un poco de faja montañosa que tiene esta zona de Codru, te encuentras con los climas, digamos, perdón, con los vientos que bajan de diferentes puntos. Entonces tienes un poquito el viento que baja desde el mar del norte y tienes también las corrientes frías que bajan literalmente desde Rusia. Entonces te encuentras con que eso te ayuda a regular mucho la temperatura de las regiones productivas. Y otra cosa, el viento en general te va a ayudar a evitar enfermedades fúngicas, a evitar que se propaguen el tema de las esporas que te originan, digamos, enfermedades de hongos. Entonces, pues, de nuevo, ahora entendemos por qué hay tanto viñedo en Moldavia. Es una región, pues prácticamente un país diseñado por la naturaleza para poder producir vino, ¿no? Y pues más máxime que se encuentra precisamente en uno de los puntos más hacia el este y hacia el norte en el tema de producción ¿cómo se llama? En el mapa. Si nosotros vemos un poco las latitudes sobre las que se encuentran, pues dirías, no está tan al norte,
¿no? O sea, te encuentras más o menos en el mismo punto que Alemania, que Suiza, que tal, pero recordemos un poco por el tema de la curvatura y la inclinación que hay en la Tierra, pues llega a tener también estas temporadas en las que hay muchas más horas sol. Entonces, es un nivel de maduración, no tanto por un calor excesivo, sino simplemente por cantidad de horas sol que tú puedes encontrar en esta zona. Entonces, eso siempre les ayudó. Y bueno, esta es la primera indicación geográfica que vemos, ¿no? Un poco para que vean la concentración de los viñedos y vean cuántos ríos hay en la zona de Codru. Pues es bastante importante. Y las bodegas son bastante cercanas a la capital, entonces te puedes aventar un viajecito corto, digamos, un poco turistear la capital y después viajar hacia las bodegas. De nuevo, eso es lo que dicen en los textos y en los videos que me he chutado para aprender más del país, porque no he ido, pero ojalá que pronto podamos conocer Moldavia y que organizar un viajecito, ¿no? Muy bien. Hablando del tema de volumen productivo, Codru tiene 60.000 de las ciento y pico mil hectáreas que tiene Moldavia, entonces pues es de las más importantes, bueno, la más grande, con casi 2 tercios de uva blanca y 1 tercio de uva tinta, ¿no? Aquí una de las cosas es, te vas a encontrar, por ejemplo, la tercera uva que dice Riesling del Rin, porque este es el Riesling normal, hablando de que en la zona también se produce Riesling itálico o Riesling, ¿no? Entonces cuando dice Riesling de Rin es el Riesling regular, ¿no? ¿Qué es, digamos, si yo tuviera que decir a qué se dedica un poco más la zona de Codru? A vinos blancos delicados, sobre todo este tema como más floral, más, digamos, menos concentrado, por eso el Aligoté, el Muscat también son como famosos, la Feteasca Regala, la Feteasca Alba, son variedades que son como muy icónicas. Y por supuesto, el tema de estos vinos que son un poco más para aperitivo, para conversar, no tanto para ¿cómo decirlo? Para maridajes súper pesados, ¿no? Acá también producen muy buenos espumosos, sobre todo en un poquito las zonas que crean cañones entre esos microclimas por el tema de la inclinación de las colinas. Generas pues, bajas temperaturas cuando es la noche y te ayuda a concentrar más la acidez. Entonces, espumosos de muy buena calidad en Moldavia es algo que te puedes encontrar en bien buenos precios. Entonces, eso es de las cosas que llaman la atención, sobre todo los de método tradicional, que tienen pues ese potencial extra para generar más tiempo en lías y poder tener un vino mucho más complejo, aromática y gastronómicamente hablando. Y al ser una de las zonas principales de producción y estar tan cerca de la capital, pues aquí te encuentras, digamos, al equivalente al Casa Madero, al Monte Xanic, al L. Acheto de Moldavia. Te encuentras a las bodegas más poderosas, con más renombre, con más cantidad de hectáreas y también este tema de pues, las más visitadas, ¿no? Entonces, justamente vale la pena. Dice Alicia, ¿en el wine bar tenemos de estos blancos espumosos? Sí, aquí tenemos blancos espumosos, tenemos naranja, tenemos tinto, entonces si quieren probar vinito acá en el wine bar, tenemos varias etiquetas de Moldavia, ¿vale? Acabando con Kodru, pasamos a la región más pequeñita, que es Stefan Boda, y la única que corre un poco de oeste a este prácticamente, ¿no? Pensando en que va bajando sobre la cuenca del río. Ahora, esta zona de Stefan Boda es conocida por los tintos poderosos. Acá tenemos un clima de nuevo continental, menos altitud sobre el nivel del mar, porque me regreso, estamos prácticamente bajando hacia el Mar Negro y el tema de la pluviosidad se mantiene. Entonces, pues de nuevo, sigues en una gran región para producir. El tema es que como hay poca inclinación o no son tan marcadas las colinas como lo son en Codru, están, pues no en plano, pero es una zona que tiene menos inclinación, entonces calienta un poco más el terreno y hay una maduración un poquito más intensa, ¿no? Acá se generan madurez de uvas mucho más importantes y las variedades de ciclo largo se dan súper bien. Tú te encuentras Cabernet Francs, te encuentras la Saperavi, te encuentras variedades que generan mucha más cantidad de fenoles y de azúcar. Entonces, si la terminas fermentando toda, te da un vino más alcohólico, más tánico, con colores más intensos. Entonces los tintos de aquí, de nuevo, es como este estilo californiano pesado, intenso, o los estilo toro, o los estilo, estos Malbec argentinos como muy intensos. Bueno, esa es un poco la tirada de los vinos de Stefan Boda. En general, te encuentras de todo, pero son vinos mucho más sobrios y robustos en la zona de Stefan Boda, aunque también tiene
algunos productores como muy hipsterlandios y que buscan la baja intervención y este tema biodinámico y tal. Entonces, esta zona, al estar tan cercana al Mar Negro, pues principalmente su influencia es ese viento que sube desde el Mar Negro. Es un viento ligeramente más cálido que lo que puedes encontrar en la zona de Kodru, pero no tan cálido como los vientos Pannonian que te subirían desde Austria. Entonces, es una zona que te genera esta maduración suficiente sin ser excesiva, ¿va? Eh, tenemos, como les decía, los viñedos mucho más sobre la cuenca del río y sobre las montañas, que insisto, no son montañas, son cerritos, pero bueno, para ellos son montañas, y las colinas son un poquito menos pronunciadas que en Codro, ¿vale? Em, acá tenemos solamente 10.000 hectáreas, entonces pues, literal solo en Stefan Boda, que es un tamaño súper chiquito, tienes prácticamente el equivalente a todo el viñedo de México, para que vean lo lejos que vamos todavía. 43% de blancas, 57% tintas, está mucho más equilibrado, pero el tinto es lo más famoso. Y acá es como, digamos, el Coahuila de Moldavia, ¿no? Vinos intensos, vinos con estructura, vinos de guarda, vinos potentes, ¿no? Entonces, son estos, digamos, pues, este rincón de Moldavia especializado en hacer, insisto, hay de todo, te encuentras pet nuts, vinos de postre, sí, hasta incluso hay producción de sidra de muy buena calidad en la zona. Pero em, lo famoso, lo icónico de la zona es el vino tinto contundente, ¿no? Y finalmente la zona sur de Moldavia, que son esta zona o las colinas de Balul y Trayan, donde hay también un bosque espectacular. Aquí, de nuevo, clima continental. Lo más bajito de Moldavia está acá, que son 5 metros sobre el nivel del mar, y llegando a 300, entonces un span, una ventana, digamos, de altitud un poquito más amplia que en las otras zonas. Y acá, como cambias rápidamente o se puede volver un poquito más extremoso el tema de la montaña, aquí sí te puedes encontrar riscos. Y también hay bosques. En los bosques recuerden que también frenan los vientos, entonces te crean microclimas, por lo cual tienes como esta entrada del viento cálido Pannonian que les comentaba, que viene desde el Mediterráneo, que sube hacia Austria, que se va un poco hacia el este, pero también te encuentras estas zonas bastante frías alrededor de los bosques. Entonces, si hay río, si hay altitud o si hay bosque, normalmente baja mucho más la temperatura que en otras zonas, ¿no? Entonces, es una de las particularidades que hay ahí, ¿no? Eh, el tema también de la cercanía de Balulu y Traian con Rumania hace pues que claramente tengan una influencia más marcada del estilo o de las cosas que le pueden vender a los vecinos del lado de Rumania, pero también Rumania tiene su propia industria, menos, digamos, menos especializada que la de Moldavia, pero también producen buenos vinos en Rumania, ¿vale? El Chernozem, les decía, es un tipo de suelo que es bastante rico en materia orgánica, ¿no? Es un suelo que se ve bastante negro. Si tú lo ves, de hecho, es como muy tierra negra, ¿no? Entonces es un vino es un suelo que no es, digamos, tan encontrado en otras latitudes que no sean como extremos norte, porque tiene que ver con justamente la degradación de materia orgánica que hubo a partir de la época de las glaciaciones, ¿no? Entonces, es uno de los suelos, digamos, particulares que hay en la zona, ¿no? Em, vean aquí el tema de cómo casi todo Balulu y Traian tiene viñedo, entonces la segunda zona con más viñedo en todo Moldavia, 60.000, 10.000, y acá tenemos 43.000 hectáreas, ¿no? Entonces, casi 2/3 son tintas, 40% blancas, y aquí el blanco se produce mucho más hacia las zonas pegadas a los ríos, las zonas más altas y hacia los bosques. Son blancos en general ligeros, fáciles de beber, producen rosados muy buenos. A mí me ha tocado probar del estilo Provence, más suavecito, más conversión maloláctica, más este estilo como yogurt soso fresoso, pero también te encuentras los rosados contundentes, estilo Navarra, estilo Tabel, que son como muy secos y potentes, casi un clarete, también te los encuentras, ¿no? Eh, espumosos de muy buena calidad, sobre todo los que hacen en las cercanías del bosque de Tiguesi, que de hecho es una de las
subindicaciones geográficas que se están creando y que es una de las pues próximas, digamos, yo creo, denominaciones de origen que va a haber en Moldavia o el equivalente que vayan a sacar para denominación de origen, porque ahorita solo hay indicaciones geográficas. Pero así como yo creo que eh, los espumosos de Inglaterra y los espumosos de Bairrada y los espumosos de Brasil, especialmente los que vienen de Pinto Bandeira, son como los espumosos que están surgiendo con más regionalidad ubicable y de buena calidad que puedes encontrar. Entonces es una pues corriente, digamos, como lo más en términos de espumosos, ¿no? Em, si se compró un vino para esta clase en otro lugar, ¿se puede obtener el diploma mandando el ticket de compra? Sí. Si gustan, nada más mándenme el ticket de compra de dónde lo adquirieron y tal. O sea, mi objetivo es que prueben el vino, ¿no? Y que haya como esa evidencia. Entonces, no se preocupen, ¿vale? Am, justo también el tema de la poca producción icónica de vino licoroso, vino de postre, vino fortificado, lo puedes encontrar en esta zona, en los pueblitos o las zonas de Trifesti, Chumay y Plopi. ¿Ma? Entonces, para que vean que también producen de todo un poco los amigos moldavos, ¿vale? Am, y esas son las tres indicaciones geográficas que existen en términos de producción de vino. Ahora, si hablamos de todo el país, si se fijan, todo el borde del país está circundado por una línea café. La línea café indica que todo el país tiene una indicación geográfica o una denominación para el tema del brandy. Se llama Divin y es la contracción de distilat de vin, no de que sea divino. Después claramente lo usaron como una herramienta mercadológica muy poderosa, pero el nombre original del brandy es distilat de vin, ¿no? Y de ahí lo contrajeron a divin. ¿Va? Principalmente se produce en Codru, porque son donde están también las bodegas que de alguna manera empezaron con la producción también de aguardiente de orujo y que después empezaron a destilar vino para obtener brandis y que después ellos fueron el principal proveedor de muchos países de brandis. Y te encuentras brandis que te desmayas. De hecho, aquí en el Wine Bar tenemos por copeo algunos brandis de Moldavia, porque pues cuando han probado un brandy de Moldavia, no sé si lo han llegado a probar, y si no, pues aquí pueden venir a probarlo con nosotros. Una de las cosas particulares es que ellos llegan a envejecer en roble moldavo, lo cual es pues bastante particular, ¿no? Es un tema, al final es Quercus robur, es el mismo roble eslavo, pero es eso, ¿no? Que tienen una industria muy potente en términos de producción de brandy. La clasificación es, ay Dios, la clasificación es Very Special, 3 años, Very Superior Old Pale, 5 años, y Extra Old con 7 años, que es muy parecida a la que tiene Cognac y tiene Armagnac. La que no existe en esos otros dos, que sí existe en Moldavia, es el Extra Old, que son 12 años, lo cual en Armagnac o en Cognac sería el Osage, ¿no? Pero aquí es Extra Old, ¿va? El XXO. Entonces, pues son de las particularidades que hay. Como último dato, ellos son, en Moldavia está la bodega con las cavas más grandes, que son producto de las minas que existían. Milesti Michi, que es esta bodega que tiene 250 kilómetros de cavas subterráneas. Entonces, pues prácticamente es como ir manejando de la Ciudad de México a Querétaro y un poquito más adelante, y que todo se acaba. Entonces, imagínense, es bastante impresionante, ¿no? Em, y pues ya, con eso terminamos la sesión. Hoy traté de hacerla un poquito más compacta porque me dijeron que la de China fue un poquito larga, pero este es el overview, digamos, de las cosas más importantes que tenemos de Moldavia. Eh, Mi correo o en mi Instagram, por si me quieren mandar un mensaje para ver el tema de las visitas o de los vinos o de venir a probar brandis por copeo al wine bar y tal, ¿vale? Entonces ahí estamos a la orden. Ahora bien, voy a dejar de compartir para nada más hablarles rápidamente, por ejemplo, de los vinos que tienen hoy. Los que no lo tienen o sí lo tienen, aquí está el vino, el Fiori, el Viorica. Ven ahí como dice, la bodega es Radacini, la línea se llama Fiori y la uva es Viorica, ¿va? Y tiene como este diseñito súper padre. Esta es una variedad, la verdad es que hoy no puedo hacer la cata, desafortunadamente estoy bajo un medicamento para evitar enfermarme, entonces no puedo catar hoy, pero la Biórica es una uva que yo digo es como un torrontés.
Es muchas flores, es bien aromático, es bien intenso. Es un vino que llama la atención desde que lo descorchas. Tiene un poquito de amargor fenólico en el paladar y te encuentras este vino que se queda mucho tiempo en tu boca, que se queda, o sea, tú puedes beber un poquito de eso, lo pruebas, estás platicando y mientras se oxigena un poco tu paladar, vas a sentir más esos terpenos, el tema de las flores, la fruta. Es un vino bastante agradable. Ahora, yo no soy tan fan de este perfil de vinos y lo escogí porque se me hace un vino muy interesante a partir de una variedad diseñada para la industria regional. Eh, porque a mí no me encanta porque son muy florales, yo no soy particularmente fan de eso, pero históricamente, o bueno, se está volviendo una referencia regional la Biórica y es un vino bastante lindo para los que les gustan las cosas como muy florales, insisto, es un tema personal, pero sí quería que probaran algo que es diferente, ¿no? Porque pues, para probar un Chardonnay hay un Albariño, hay otras variedades, sí, pero una de las que, digamos, es moderna, así que es icónica ahora de la zona, el Biórica, ¿no? Aquí está. Por ahí me decían que si lo podía volver a mostrar, creo que ahí se alcanza a ver mejor. Entonces tenemos la uva, Gracias. que es Biórica, la línea, de nada, Fiori, y la bodega se llama Radacini, que ellos también producen el Saperavi 100%, que vale mucho la pena. Y es un vino que cuando la gente me dice, es que quiero probar un vino de Moldavia, de uva, este, pues no rara, sino que no sea fácil de encontrar en el resto del mundo. Y el Saperavi funciona muy bien también como monovarietal. Es más típica de Georgia, es más icónica, por eso el tinto que mandamos para esta sesión no fue un Saperavi, pero también es un vino bien interesante, tanto en blend como el Lupi, así como el 100% que es de bodegas Radacini, el que puedes encontrar, también el de ¿cómo se llama? El de Purcari, que se llama Academia Purcari, ¿va? Eh, Mira, porque dice, ya lo probamos cuando visitamos el CMB y consigo similar a Torrontés, sí, es como floral. Eh, a veces me van a azotar un día por decir esto, pero huele a jabón Roma, huele a flores, ¿no? Es como así como bien, bien contundente o a ese tema como de, es que es muy floral, muy jabonoso casi, ¿no? Saludos desde Brasil, mira, ¿cómo estás, Sarkis? Mi querido amigo, muchos saludos por allá. Dice, por uno de los vinos más famosos, Bodega Purcari. Sí, Purcari es, digamos, como el icónico, es el más grande. De hecho, el primer vino que yo me acuerdo que probé de ellos fue el Alp de Purcari, el vino blanco blend de Purcari. Es súper grande, producen espumoso de postre y tal. También lo tenemos aquí en el Wine Bar. Una de las etiquetas más premiadas de Moldavia en términos del concurso mundial y de muchos concursos de vino, decanter, etcétera, es el Negru de Purcari, ¿va? Es un vino bastante interesante, solo que es un poquito más costoso, por eso tampoco lo pusimos en el pool de los vinos para mandarlo, pero la verdad es que vale mucho, mucho la pena, ¿no? Y está Purcari, está Chateau Barthelý, como digamos, es que me pregunta también, bodegas famosas o clásicas, está Purcari, está Chateau Barthelý, Fautor, que también el otro vino que mandamos en el pool es que es Fautor, ahí dice, Fautor Winery, perdón, ahí está. La línea se llama Aurore, que también traen un albariño bien interesante acá a México. Y la uva es Rara Neagra. Y ven como dice, vino seco, tinto, ¿va? Esta es otra bodega que la verdad es que hace muy buenos vinos. Yo creo que he probado unas 7 etiquetas de esta bodega, entre vinos que me he encontrado por la vida más los que importa la Moldava. Y la neta lo hacen bastante bien. Son igualmente una bodega grande. Miles Timici también es muy icónica por el tema de las cavas, pero hablando de esta etiqueta, ¿por qué la escogí? Porque no sé cuántos hayan probado ya la Rara Neagra. No es una variedad tan popular fuera del este de Europa, pero te encuentras con un vino especiado entre fruta y especias. Es un vino que tiene suficiente cuerpo, pero no es potente. Es un vino muy platicador, creo yo. Bastante interesante. Tiene normalmente la Rara Neagra, yo digo, tiene una nota como de té negro, como estos, entre un punto como especiado y como de castaña, pero de anís estrella, y un poquito hoja de tabaco, ceniza de puro. Es una cosa muy particular porque aparte tiene la ciruela, un poco el arándano. Es un vino muy interesante. A mí me gusta. Eh,
un poco quería compartirles con esta selección, pues esos dos lados, ¿no? Como la cepa tradicional regional, como la Rara Neagra, y las New Wave, por así decirlo, con la Biórica, ¿no? Entonces es un poco el objetivo de estos, ¿no? Dice, si tengo una Academia Purcari Saperavi 2020, ¿cuántos años de guarda pueden tener? Hijo, mano, ese Saperavi te puede aguantar sin problema 20 años, pero así muriéndose de la risa, si lo tienes bien conservado, te va a aguantar mucho. Ojo, yo no lo guardaría tal vez demasiado tiempo, tal vez 10, 12, 15 años, porque creo que lo bonito del Saperavi es que tenga ese poder, que tenga como esa contundencia, ese sentir un poco que te quiere tumbar la boca, porque eso es lo bonito que tiene ese vino, como esa vigorosidad, ¿no? Lo puedes guardar más tiempo y va a estar bebible, va a estar en buenas condiciones, sin lugar a dudas. Ahora bien, yo te diría, yo nunca he probado un Saperavi tan viejo. Creo que lo más viejo que he probado ha sido, yo creo que en ese momento eran como 7 u 8 años, pero todavía lo probabas y decías, no, pues esto tiene otros 10 años sin problema. Entonces, no he probado tantísimos Aperavis como para garantizarte que te aguantan 40, pero por lo menos 20 sí te aguantan, ¿va? Y el vino más perfecto que he probado, dice Viri Muñoz, mira, y qué bueno que sea de Moldavia. Eso es lo padre, ¿no? Creo que el mundo del vino es tan grande y tan vasto que siempre tiene algo que enseñarte, siempre tiene algo que sorprenderte, para bien y para mal. Puedes decir, ay, no, esto no me encantó, pero puedes decir el mejor o el vino más perfecto que has probado. Eso está bastante contundente, Viri Muñoz. Muy bien. Pues qué bueno que haya sido un vino moldavo. No sé si existan más dudas, preguntas, comentarios. Dice, saludos desde Austin. Saludos, Jorge. Muchas gracias por la felicitación. Una duda. ¿Qué relación hay entre la identidad nacional moldava y su vino tradicional? Híjole, los moldavos tienen como este tema, a ver, como han vivido entre países, literalmente, entre ser soviéticos, entre ser una república subyugada a eso, pero ahora ser una nación mucho más moderna, pues tienen este tema un poco que todas las naciones exsoviéticas tienen, ¿no? Que es como de, recordamos con respeto y tradición todo lo que era lo anterior, pero ahora buscamos la modernidad. Eh, Como te digo, he tenido la fortuna y espero que sea así con todos, pero los moldavos que yo conozco, la gente moldava que yo conozco, son súper amables, son súper abiertos y también son muy orgullosos de decir, somos un país que se ha partido la madre para tener lo que tenemos hoy en día y somos muy orgullosos de nuestra nación. Entonces, eso me cae muy bien porque si algo yo amo es a mi país, a mi querido México, y entiendes mucho ese tema. Entonces, como ellos hablan del vino como el producto que ha existido toda la vida desde sus abuelos, sus papás, lo hablan con tanta pasión que de verdad te lo transmiten. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la calidad de sus vinos y que incluso tienen la festividad del Día del Vino en Moldavia. No me acuerdo si es en octubre, noviembre, ya por ahí me podrán corregir, pero tienen un Día Nacional del Vino. Entonces, para ellos es realmente importante y es algo que comparten con mucho gusto. ¿Va? Dice Jorge Trejo, a tu consideración, ¿cuál es el vino más complejo y de mayor puntaje de Moldavia? Es que he probado no tantos vinos de Moldavia, he probado tal vez unas 40 etiquetas. Yo creo que el negro de Purcari sí tiene una de las razones por las cuales ser de los más premiados, porque es un vino amplio, complejo, con potencial de guarda, es para comer, pero también para echarte una buena copa de vino. Es un vino muy interesante. Está su hermanito menor, que es el Rosu de Purcari, que es un poco como, quisieras un Brunello de Montalcino, pues va con todo el poder. No quieres invertirle todo ese dinero y quieres una versión un poquito menos intensa, te compras el Rosso de Montalcino. Lo mismo, el negro de Purcari con el Rosso de Purcari. Entonces, muy buen vino. Eh, Hay otro blend que me parece muy interesante, que es el Merlotage de Bodega Carlevana, que es otra de las grandes que tiene medianas en tamaño, que mediana grande, que tiene Moldavia. Y bastante interesante ese vino. Eh, Hay un rosado que hace también Purcari súper bueno. Los espumosos, el espumoso de Bodegas Radacini tienen un blanc de Cabernet Sauvignon y uno de Fetashka Regala que probé que está brutal. Y solo he probado un vino de postre de Moldavia, de una bodega que ni me acuerdo el nombre y no lo importa la Moldava. Ese lo probé en una cata en Inglaterra y fue la primera vez que probé vino de postre de Moldavia y dije, wow.
Em, pues no, no te sabría decir. Esos son un poco referencias, pero yo te diría, siempre que pruebas vino moldavo o hasta ahorita, o he sido muy afortunado o literal, pues por una de las cosas se están posicionando tanto, es que siempre te encuentras una calidad media superior o superior y por un precio bastante decente. Entonces, eso es una de las cosas bastante particulares, ¿no? Gracias. ¿A qué correo se puede mandar el ticket? A reservas@winebarbycmb.com, por favor, ¿va? Aquí lo pongo, reservas@winebarbycmb.com, ¿va? Ahí se los puse. Ahí nos pueden comprar los vinos directo a nosotros. También tiene, si están en Ciudad de México o alguna ciudad cercana o su ciudad donde hay un Palacio de Hierro, también hay vinos de Moldavia en el catálogo del Palacio de Hierro. Entonces, eh, adelante, donde sea que lo consigan. El chiste es que lo prueben, ¿no? Claramente. Entonces, pues ojalá que les haya gustado la sesión. Muy a la orden. Querido amigo Chris, no sé si tengas alguna duda, algún comentario, No, alguna amigo, todo muy invitación que bien. hacerles. Muchísimas gracias por la clase. Estoy seguro que toda la gente la disfrutó muchísimo. Y bueno, a ver qué seguimos planeando en conjunto. Órale, súper bien. A ver, aquí llega un último comentario. Freedom Blend, ¿qué opino? Eh, es un vino que es una colaboración súper bonita entre tres países, me parece, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero según yo es Georgia, Ucrania y Moldavia. Y tiene uva bastardo, no me acuerdo si Feteashka Neagra o Rara Neagra, y Saperavi, si no mal recuerdo. Y es un vino. Me pareció una iniciativa súper padre en tema de literalmente Slavia Ucrania, que es el tema de liberar a Ucrania y viva Ucrania. Se me hace un vino, no mi favorito, pero se me hace bien compuesto. O sea, gusto personal, me gusta más, por ejemplo, este Rara Neagra, el Lupi, el Saperavi 100%, pero ese vino lo que me gusta es que es bastante, primero es una gran colaboración y segunda, es un vino muy complejo, porque si tú lo dejas respirar en la copa, abre mucho. A mí particularmente, opinión muy personal, me hace falta un tris de acidez como para estar mejor compuesto, pero se me hace una gran iniciativa, ¿no? Entonces, al final, un poco como siempre decimos, un poco de este lado del mundo, Latinoamérica unida, pues allá es un poco el tema de estos países que están unidos alrededor de Ucrania, ¿no? Entonces, es una cosa bastante interesante. Eh, pues nada, ahora sí, mi querido Chris, gracias de nuevo por la invitación. Nos vemos pronto para otra sesión y te mando un abrazo grande, amigo. Igualmente, igual y también un abrazo pues, y un saludo a todas las personas que se conectaron. Nos vemos en la siguiente sesión. Pasen buena noche. Saludos a todos.